Chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Yo en lista tengo 45 alumnos, pero solamente ahorita presentes hay 15. O sea, los 30 restantes me imagino que saben. Bueno. De repente, como saben que se sube el video, como saben que se le envía las diapositivas, bueno, pensarán de que es suficiente eso para poder dar un buen examen, ¿no? Ok. Bueno, hay dos más que se han agregado ahorita. Bueno, igual vamos a empezar. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer repaso del capítulo, de los 4 capítulos que son el tema 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Los 4 últimos que hemos visto. Vamos a trabajar primero con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Me dice si 2 a la A, 3 a la B, 5 a la C es igual a 1800. Entonces lo que se sugiere aquí, profesor, es que haga la descomposición de 1800. ¿Cierto? Ya. ¿Y cómo descomponemos nosotros 1800? Bueno, le sacas todo lo que puedes, pues, ¿no? 1800, por ejemplo, tiene mitad. ¿Saldría cuánto? 900. Pero tú te acuerdas que también había un método que decía que podría sacar el 2 al cuadrado por el 5 al cuadrado, ¿se acuerdan? Cuando eran 2 ceros. Cuando era 2 ceros, profesor, se podía simplificar de esa manera el método práctico. ¿Se acuerdan el método, chicos? Era así, ¿verdad? Claro, se podía hacer esto, ¿eh? Se podía hacer esto. ¿Ya? Entonces, no te olvides que puedo aplicar ese principio. Puedo multiplicar por 2 a la quinta y 5 a la quinta. De esa manera ya no me quedaría 900, solamente me quedaría 9, ¿no? Me quedaría 9. Y rápidamente te das cuenta que el 9 es un 3 al cuadrado, ¿no? Profesor, 9 es un 3 al cuadrado, por lo tanto ya la factorización de 1800 ya está hecha, ¿sí o no? Entonces yo te pregunto, si yo ya sé cómo se factoriza, bueno, acá colocamos una raya para hacer la división y inmediatamente, profesor, procedo a hacer la descomposición. Ya, pregunta. ¿Qué podemos hacer ahí? Simple, solamente decir que 1800 va a ser igual a ¿quién? Claro, ¿no? Va a ser igual a 2 elevado a al cuadrado, ¿correcto? 2 al cuadrado, ¿por quién? Acá me falta ahí falta agregar el 3 al cuadrado, ¿cierto? Por 3 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué obtengo con esto? Los exponentes de A del 3, del 2, del 3 y del 5, ¿no? Si yo comparo, entonces voy a decir, profesor, que A vale ¿cuánto entonces? Si yo comparo, ¿no? Si yo comparo, entonces comparando, puedo dar los valores de A, B y C, ¿cierto? Que serían ¿cuánto en este caso? A ver. Puedo decir que A vale 2, B vale 2, C vale 2. ¿Es correcto eso? Al comparar puedo dar esa observación, ¿cierto? A vale 2, B vale 2, C vale 2. ¿Correcto? Podemos decir eso. Entonces, como A vale 2, C vale 2, ya tengo los valores de A. A, profesor, vale 2. B vale 2. C vale 2. O sea, ya tengo los valores de A. A vale 2. Tenemos que B vale 2 también. B vale 2. Y por último, C también vale 2. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación de arriba, ¿verdad? En la ecuación de arriba me piden calcular ¿qué cosa? Me piden calcular esta expresión. Bueno, esa expresión solamente tendré que reemplazar, pues, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? A ver, decimos, ¿no? Profesor, esto de acá es lo que me piden calcular.
Entonces, eso va a ser igual a ¿quién? Bueno, si yo reemplazo los valores, simplemente diré A vale 2, B vale 2, A vale 2, B vale 2 y C vale 2. ¿Y eso a qué va a ser igual entonces? Bueno, 2 por 2 es 4, ¿cierto? Y 4 menos 2 sale 2. O sea, al final todo esto sale 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado, chicos? La respuesta final sería 4. Entonces, la clave, profesor, de este problemita es 4. ¿Verdad? 2 al cuadrado, 4. Problema resuelto. ¿Sí? Hecho paso a paso como para que se entienda, sea fácil de comprender. ¿Ya? Entonces, no te olvides entonces que se aplica la descomposición. ¿Ya? Importante la descomposición. Listo. Oh, cierto. Cierto. Acá es 18, chicos. Ah, mira, un alumno nada más se ha dado cuenta. Y 18, profesor, es 2 por 3 al cuadrado. ¿Cierto? 2 por 3 al cuadrado. ¿Ah? Entonces, ahí hay que corregir. Gracias, joven. Hay un joven que se dio cuenta que había un pequeño error. Es 2 por 3 al cuadrado, ¿no? 2 por 3 al cuadrado. Tiene razón. Tiene razón su compañero, ¿ah? Era 18. Entonces, ahí era 2 por 3 al cuadrado. Entonces, saldría 2 elevado al cubo. ¿Sí o no? Por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, si yo comparo, era 2 al cubo. Acá A valdría 3. Entonces, si A vale 3, sería 3 por 2. 3 por 2 es 6. 6 menos 2 sería 4. Y 4 al cuadrado sería 16. La respuesta, entonces, al problema cambiaría. ¿Ya? Gracias a uno de sus compañeros que me escribió en el chat que al momento de simplificar debería salir 18, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso me gusta, que estén atentos. Excelente. Perfecto. Excelente. Entonces la clave sería avioncito. Muy bonito problema. ¿Cuál es el mayor divisor común de 34 por 40 y de 50 por 20? O sea, me están pidiendo el mayor divisor común. Recuerda que el mayor divisor común se conoce como el máximo común divisor. El mayor divisor común se conoce como el máximo común divisor, ¿cierto? Te están pidiendo el máximo común divisor ¿de quién? Del producto de 32 por 40 y, bueno, ese i lo cambio por un punto y coma, y de esto de acá, ¿no? Del producto de 50 por 21, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que realmente te piden, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ello, chicos? Bueno, dice el problema que se factorizan los factores comunes. Por ejemplo, me doy cuenta que como terminan en 0, ¿no? Uno termina en 0 y el otro también en 0, entonces puedo sacar el 10. Entonces, esto va a ser igual a 10 multiplicado por el máximo común divisor de lo que queda. Pero también me doy cuenta que puedo sacar, a ver, quinta no tiene, cuarta no tiene, tercia no tiene, séptima no tiene, ya no tiene nada. ¿Qué queda entonces? Quedaría 32 por 4, que sería ¿cuánto? 128, ¿no? Y del otro sería 5 por 21, que sería 110. No, 115, ¿no? 105, disculpa, 105, ¿correcto? Ya, entonces sería 10 veces el máximo común divisor
de esos números. Ya. Pero, profesor, 105 con 128, esos números no tienen nada en común. Porque uno tiene tercia, el otro no, ¿cierto? Otro tiene mitad, el otro no. El otro tiene quinta, el otro no. El otro tiene séptima, el otro no. Y así sucesivamente. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que estos números son primos entre sí. Son primos entre sí. Y cuando dos números son primos entre sí, el máximo común divisor de dos números que son primos entre sí es la unidad. O sea, profesor, al final concluyo que todo esto de acá va a ser igual ¿a quién? Estos números, el 105 y el 108, son primos entre sí. A eso se le llama PESI. ¿Ya? ¿Cómo se llama a dos números cuando son primos entre sí? Se les llama PESI. PESI significa primos entre sí. Y cuando dos números son primos entre sí, quiere decir que no tienen nada en común. Si no tienen nada en común, entonces se dice que su máximo común divisor es la unidad. ¿Ya? El máximo común divisor de números primos entre sí es la unidad. Por lo tanto, te quedaría así. Todo ello, profesor, saldría así. 10 por la unidad. O sea, todo esto multiplicado por la unidad. ¿Y cuánto vale eso? 10, la respuesta. Cuando dos números son primos entre sí, el máximo común divisor es la unidad. No te olvides de ello, ¿ya? Entonces sería 10 por 1, 10. La respuesta sería, ¿cuál es el máximo, el divisor común? Divisor común es 10. ¿Ya? Y esa sería la clave a ese problemita. Entonces no te olvides la teoría. Cuando dos números son primos entre sí, su máximo común divisor es la unidad. ¿Ya? La unidad. Vamos a ponerlo a manera de fórmula para que te acuerdes, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo a manera de formulita. Justo hice eso en... a casa. Listo. Entonces, propiedad, muchachos. Propiedad. Cuando dos números son primos entre sí, el máximo común divisor es la unidad. No te olvides de esto, ¿ya? Cuando dos números son primos entre sí, el máximo común divisor es la unidad. ¿Ya? Aplicando este principio fundamental básico, entonces resuelvo el problema, ¿no? Como A y B son PESI, el máximo común divisor es 1. Entonces, como esto vale 1, multiplicas por 1 y sale la respuesta. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya se entiende mejor la solución. Ya, pasemos al siguiente. Dice, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números me pide ambos, ¿no? Calcular ambos. Y da como respuesta la suma de sus cifras del producto, dice. Del producto. Bueno, acá hay que aplicar dos principios muy importantes. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ayudarnos con lo que hemos hecho con la teoría de los ejercicios anteriores. Primero, vamos a hablar del máximo común divisor. El máximo común divisor de dos números se calcula, dice, el máximo común divisor de dos números o más números se calcula como el producto de los factores comunes elevados a su menor exponente, ¿ya? Así se calcula el máximo común divisor. Ahora la pregunta es, profe, ¿y el mínimo? Ah, el mínimo cambia. El mínimo, en cambio, es distinto, ¿ya?
el mínimo se calcula, ¿cómo se calcula el mínimo? Se calcula también como el producto, ¿ya? De sus factores comunes, pero acá hay que agregar uno más. ¿Cuál es ese uno más? Comunes y no comunes. Entonces, acá tienes que agregar los no comunes. O sea, los comunes y también los no comunes, ¿ya? Entonces, cuidado con esa palabrita, no comunes. Comunes y no comunes. O sea, los que tienen en común y los que no también. Elevados, ahora aquí cambia. Si te dice mínimo, acá colocas el mayor exponente. Si acá te dice máximo, máximo sería el menor exponente, ¿ya? Entonces, ahí está la variedad entre uno y el otro, ¿ya? Uno, el máximo trabaja con el menor exponente y el mínimo trabaja con el mayor exponente. ¿Ya, chicos? Entonces, eso, por favor, hay que tenerlo claro al momento de resolver los problemas. Muy bien, empezamos calculando el máximo, ¿les parece? Porque es más fácil, ¿no? El máximo es más fácil. Aquí lo colocamos. El máximo primero, profe. Ya, primero el máximo. Y después vamos a hacer el mínimo. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Calculemos el máximo, chicos, de estos números. A ver, ¿cómo sería? Quiero el máximo. Obviamente me estoy refiriendo a quién. Al A y al B. De esos dos. ¿Cuánto vale? Bueno, según la teoría, el máximo será los factores comunes. En este caso, lo común que tiene A y B, ¿quién es? El 5 y el 7. El 2 no. Entonces, me quedo con el 5 y el 7. El 2 ya no. Eso es lo común. Ahora, según la teoría dice elevados a su menor exponente. A ver, ¿quién es menor? ¿5 al cubo o 5 a la 1? Porque acá está el 1, recuerda. ¿Quién es 5 a menor? la 1. 5 a la 1. Entonces, muy bien. Entonces, ¿con quién te quedas? Con el 5 a la 1. Entonces, el otro 5 se va. Ahora, en el caso del 7 también dice elevados a su menor exponente. ¿Quién es menor? ¿El 7 al cuadrado a la 1 o el 7 al cuadrado? 7 a la 1. Entonces me quedo con 5 a la 1 por 7 a la 1. Recuerda, son los menores exponentes. Chicos, si nosotros operamos, ¿ya? De una forma rápida, si nosotros operamos, ¿a qué será igual esto entonces? ¿Cuánto es 5 por 7? 30 y 35, ¿no? 35 sería 5 por 7, 35. ¿Ya? O sea, el máximo común divisor de estos números valdría 35. Ahora, quiero que hagas el mismo criterio que he aplicado, pero para el máximo. Para el mínimo, perdón. Para el mínimo común múltiplo. El mismo criterio de solución. ¿Ya? El mínimo común múltiplo lo quiero ¿de quién? De A y de B. Acá sí ten cuidado porque van los comunes y los no comunes. O sea, van todos. Va el 2, el 5 y el 7. Van todos, profesor. Va el 2, el 5 y el 7. Porque van los factores comunes y no comunes. Acá dice, ¿no? Los factores comunes, ¿no? Y también los no comunes. O sea, va el 2, el 5 y el 7. Elevados a su mayor exponente. Cuidado. Si dice mayor exponente, entonces será 5 al cubo y 7 al cuadrado. Entonces ya todo el resto se elimina, ¿no? Chicos, ¿y cuánto sale eso? ¿Qué me pide? Dar como respuesta la suma de cifras del producto, dice. Bueno, tengo que calcular el producto. Bueno, chicos, a ver rápidamente cuánto sale esa multiplicación. Sería 16, ¿correcto? 16 por 125 y por 49. Eso da lugar a 98.000. ¿Ya? Eso significa que esto sale 98.000. O sea, el mínimo valdría 98.000. Pero a mí, ¿qué me pide el problema? Me pide dar como respuesta la suma de cifras del producto de estos números, o sea, del producto de estos valores. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto sería el producto? Y después todavía su suma de cifras. O sea, quiero calcular el producto del MCD
con el MCM, ¿cuánto vale ese producto? Bueno, sería 98 por 35 y le agregas 3 ceros. Eso sale 34,40. 34,30, perdón, ¿no? 34,30. Agregado con 3 ceros. 1, 2, 3. Listo. Ya está. Te pide la suma de sus cifras. Entonces, chicos, ¿cuánto sería la suma de cifras? Ya, eso sí se puede calcular, ¿no? Sería 3 más 4 más 3. Eso saldría 10, profesor. ¿Cierto? Entonces, la suma de cifras, profesor, saldría 10. Y esta ya es la respuesta, el 10. Entonces, todo eso tenías que hacer para hallar la respuesta. Enano. ¿Ya? Importante la teoría, entonces. Importante la teoría. El máximo se calcula con el menor exponente, el mínimo con el mayor exponente, el máximo con los factores comunes, En cambio, el mínimo es los factores comunes y también los no comunes, ¿ya? Y no te olvides también los no comunes. Importante es eso, por favor, ¿ah? Muy bien, pasemos al siguiente criterio. Bueno, me dicen lo siguiente, que el MCD de estos números me vale 70, dato. El MCD de estos números me vale 70. Inmediatamente te darás cuenta que tienen quinta, ¿sí o no? Claro, tienen quinta, profesor. Y si tú le sacas quinta, ¿cuánto te sale la quinta de estos números? Bueno, si saco quinta, me saldría el MCD de ¿quién? Ya no será 35, sino será 7. Ya no será 5B, sino será B. Ya no será 70, sino será 14. ¿Correcto? Ese es sacando quinta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? También me dicen que el MCM de estos números, ¿verdad? Vale esta expresión. Pero me doy cuenta que puedo sacar sexta, ¿o no? Claro, profe, podemos sacar sexta. Y si yo saco sexta, ¿cuánto saldría? A ver. Entonces tendría lo siguiente, ¿no? Si yo saco sexta, entonces ya no sería 42, sino sería 7. Ya no sería 6B, sino sería B. Y la sexta creo que sale, ¿cuánto sale la sexta de aquí? A ver, del 50 sale 7, ¿no? No, sale 8, sobraría 2, 24, 4, ¿no? 84, ya está. De la sexta saldría 84, ya está, muy bien. Recuerda que en ambos lados has hecho una operación, ¿no? En la primera saco quinta y en la segunda saco sexta. Listo. Pero a mí me piden el producto de A y B. Entonces acá tienes que acordarte una famosa propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Muy importante, además. Dice lo siguiente. A ver, vamos a ver si lo tengo. Bueno, no lo tengo expresado, pero lo podemos mencionar, ¿no? ¿Qué podemos decir? A ver. Bueno, acá lo voy a redigitar, ¿ya? Profesor, si me dan dos números, A y B, dos números, A y B, entonces el producto de quién? De su mínimo por su máximo, o sea, el producto del mínimo o del máximo, ¿no? El producto del máximo común divisor, ya, multiplicado por el mínimo común múltiplo, solo cumple para dos números, ¿ah? Es igual al producto de los números. O sea, se cumple esta propiedad. ¿El producto de quién? De su máximo por su mínimo, ya, es igual al producto de los números. Ya, se cumple esta propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el mínimo. Tengo
El máximo. Y justamente 7AB, 7AB, puedo decir lo siguiente. Entonces puedo decir, profesor, lo siguiente. Que si yo multiplico, o sea, en vez de 7, en vez de A, le pongo 7A, ¿verdad? Acá también le pongo 7B. Eso va a ser igual a ¿quién? Al producto de ¿quién? A ver, ¿quién se da cuenta? De 7 veces A por B. ¿Se entendió? ¿Se puede aplicar este criterio o no, chicos? Claro, pues, profesor. Puedo decir que si tengo el máximo de 7A y B y tengo el mínimo de 7A y B, entonces esto sería el producto de 7A por B. Pero, profesor, el mínimo, el máximo es dato. ¿Cuánto vale el máximo, chicos? El máximo es dato. El máximo vale 14. Reemplaza. El máximo es dato, vale 14. A ver. El máximo es dato, vale 14. El mínimo también es dato. Bueno, lo acabo de calcular, vale 84. Esto debe ser igual a 7 veces el valor de A multiplicado por el valor de B. ¿Y ahora qué hacemos? Chicos, ¿y ahora qué hacemos? Sacamos séptima. Si saco séptima, entonces la séptima parte de 14, ¿cuánto es? Es 2. La séptima parte del 7A es A. El 84 no le vayas a sacar séptima porque es una multiplicación. Cuando multiplicas solamente se simplifica a uno de ellos. Cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 2 por 84? Bueno, 2 por 84 será 168. O sea que el producto de A y de B resulta igual a 168. Y esa, señores, será ya la respuesta de nuestro problema. ¿Ya? Porque nos piden justamente el producto de A por B. 168. La clave a este problemita sería entonces la C. ¿Ya? Cuidado con aquellos alumnos que simplifiquen, ¿ah? A veces sacan séptima, 12, 2 por 12, 24, y a veces la clave es 24, y marcan, ¿no? Y ahí sí la cambian el problema. Cuidado, por favor. Ya, pasemos al siguiente. En el problema número 5 dice, el MC de dos números es 200 y su el MCM es 200 y su MCD es 4. Si uno de ellos es 8, ¿cuál es el otro? Ya, pues, profe, esta es la aplicación de la propiedad que nos mencionó acá, ¿no? Con esto sale el problema. Entonces, simplemente reemplazo. Sabemos que el producto de su MCD por su MCM es el producto de los números, ¿sí o no? Listo. El problema me dice que uno de ellos es 8. Ya, uno de ellos es 8. El otro vamos a suponer que es ¿quién? Que es B, pues, ¿no? Entonces tú sabes que esto sale 8B. ¿Correcto? El producto, bueno, 8 multiplicado por B. Pero por dato me dice ¿qué cosa? Que el MCD es 4, o sea, 4. Y el MCM es 200. Y esto debe ser igual a 8B. Yo te pregunto, 4 por 200 sale 800. O sea, 800 es igual a 8B. El 8 pasa a dividir, quiere decir que el otro número, ¿cuánto vale? Vale 100. ¿Cuál es el otro? 100. La respuesta. ¿Se entendió o muy rápido lo he hecho?
chicos, ¿se entendió o muy rápido? Dígame, por favor. Ya, sí se entendió, perfecto. ¿Ya? Entonces, no se olviden de los datos que te dan. Bueno, te dicen que el máximo vale 4, el mínimo vale 200, el producto, ya sabes que se calcula como el producto de los números, 8 por B es 8B, entonces 800 igual a 8B, B vale 100. Te piden el otro es B, pues, ¿no? 100. Problema resuelto. Calcula el MCD de A-1 y A-2. Y se calcula X. Si el MCD de A-1 y A-2 es igual a este número. Oye, esto se parece bastante a un problema del examen, ¿eh? En el examen viene uno parecido. Bueno, ¿qué tienes que recordar ahí? Bueno, lo que tienes que recordar es que cuando dos números son primos entre sí, ¿ya? El máximo común divisor es igual a la unidad. Esto se cumple cuando dos números son primos entre sí. Lo que también tienes que recordar, es que si dos números son consecutivos, ya supone que dos números son consecutivos, uno es A y el otro es A más 1, son consecutivos, entonces si son consecutivos, dichos números son PESI, son primos entre sí. ¿Ya? Entonces, si son primos entre sí, ¿cómo calculas el máximo común divisor de dos números que son consecutivos? Ah, ya. Su máximo común divisor igual vale 1 también. ¿Ya? Entonces, esta es otra de las propiedades que también tienes que recordar. Cuando son consecutivos, ya, el máximo común divisor vale la unidad. Si tú sabes eso, entonces te pregunto, ¿cuánto vale este resultado? Bueno, aparentemente no sale, ¿no? Pero sí sale. Tiene su forma. Lo primero que se te ocurre, bueno, lo que se te ocurriría sería lo siguiente. Que esos números, ¿qué son, chicos? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué está sucediendo con esos números? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Profesor, me doy cuenta, bueno, acá voy a girar esto, ya, que estos números A-1 y A-2 son dos números que son, ¿de qué forma? Son consecutivos, ¿ya? O sea, A-1 y A-2 son números que son consecutivos, así se dice, consecutivos. Y cuando dos números son consecutivos, o sea, uno después del otro, o uno antes que el otro, ¿qué se cumple cuando son consecutivos? Entonces, si son consecutivos, ya sabes que su máximo común divisor debe ser igual ¿a quién? A la unidad. ¿Ya? O sea, al final todo esto, profesor, debe salirme la unidad. Como son consecutivos, entonces toda esta expresión debe ser 1. Eso significa que todo esto vale 1. 1. Así de simple, ¿ah? ¿Ya? Por propiedad, todo eso vale 1. ¿No? Cuando son consecutivos es porque vale 1. Quiere decir entonces que el 124 pasará a sumar al 1. Y te va a salir igual a x elevado al cubo. ¿Correcto? Ya está. Quiere decir entonces que 125, bueno, 125 va a ser igual a x al cubo. Entonces, de ahí podrás calcular el valor de x. Entonces vas a decir, profesor, que x, en este caso, x, profesor, vale 5. Al ojo, ¿no? X vale 5. Y justamente eso es lo que te piden, calcular x. Entonces tu respuesta, profesor, a este problema será 5. ¿Ya? Entonces no te olvides, cuando son consecutivos, el máximo común divisor vale 1. No te olvides, es propiedad. En el examen viene uno igualito, igualito. Entonces ya sabes cómo hacerlo. ¿Ya? Esto es por propiedad. Cuando son consecutivos, entonces el máximo común divisor vale la unidad. ¿Por qué? Porque cuando son consecutivos son primos entre sí. Por esa razón.
Siguiente. Se sabe que A contiene 3 veces a B. Calcula el mínimo común múltiplo de A y de B. A ver. Bueno, este problema está sencillo, ¿no? Si me dice que A contiene 3 veces a B, entonces lo que te está diciendo ahí, si A contiene 3 veces a B, el dato que te están dando ahí es ¿qué cosa? Que A es igual a 3B. Entonces, si A contiene 3 veces a B, entonces el dato que te están diciendo ahí es que el valor de A es el triple de B. Ese es el dato. A, profesor, debe ser el triple de B. ¿Ya? Si A contiene 3 veces, A es el triple. Entonces, si lo contiene 2 veces, A es el doble. Si lo contiene 5 veces, es el quíntuplo. Entonces, así planteamos ese dato. ¿De acuerdo? Luego dice que calcula el mínimo común múltiplo de A y de B. Ajá. Profesor, el mínimo común múltiplo de A y de B. Esta es la pregunta que me están haciendo. Calcula, me dice. Entonces, tengo que calcular esta expresión. ¿Cuánto vale? Bueno, para calcularlo, lo primero que se me ocurre, profesor, es reemplazar el valor de A, pues, ¿no? Recuerda que A vale ¿cuánto? A vale 3 veces B. Entonces acá colocaré 3 veces B. Entonces, eso ya se puede calcular. Porque recuerda que cuando una cantidad se repite, esa ya es propiedad. Cuando una cantidad se repite, yo puedo factorizar esa cantidad. Ya, esa es propiedad. Lo voy a poner por si acaso, ya, porque siempre hay algunos que quieren saber cómo se hace, ¿no? Eso lo voy a poner porque lo tengo justamente aquí como propiedad. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Cuando una cantidad se repite, ¿ya? Cuando una cantidad se repite, no te olvides de esto. Entonces se puede factorizar dicha cantidad. ¿Ya? Y esto cumple tanto para el mínimo como para el máximo. Se cumple esta propiedad. Entonces, profesor, lo que a mí me están pidiendo calcular, yo lo podré calcular de la siguiente manera. Simplemente, profesor, el B lo puedo factorizar el B. ¿Ya? Lo factorizo y solamente multiplico por ¿qué? Si yo le quito el B al mínimo como múltiplo de 3B y un B, acá me quedaría 3 y 1 entonces. ¿Se entiende? Entonces sería B multiplicado por el mínimo común múltiplo de 3 y de 1. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale el mínimo común múltiplo de 3 y de 1? Bueno, como son primos entre sí, acuérdate que el mínimo común múltiplo es el producto. Entonces diré, ya, profe, entonces sería 3 por 1. ¿Y cuánto es 3 por 1? 3. Y si yo multiplico a B por 3, ¿cuánto sale? 3 ¿qué? 3B. Entonces la respuesta entonces a mi problema es la siguiente, que el mínimo común múltiplo de A y de B saldría, profesor, 3 veces el valor de B. 3 veces el valor de B. ¿Ya? Problema resuelto. Eso sería la respuesta. ¿Sí? Correcto. ¿Hay clave? Claro que sí hay clave. Sería la C, profesor. La respuesta sería la C. Muy bien. Siguiente problema. Calcula el MCD de dos números, 1A6 y ABA, mediante divisiones sucesivas, de modo que se obtuvo 4 cocientes iguales, dice, que suman 8. Y si la penúltima división se hizo por exceso y ya no por defecto. Bueno, me está hablando del algoritmo de Euclides, ¿sí? Te recuerda que el algoritmo de Euclides se hace con una tablita. A ver, ¿cuántos son? Son 4 cocientes. Entonces colocaré, a ver, acá tengo 1, 3, 4. 4 cocientes. Ya, trabajaré con una tabla parecida a esta. Recuerda que arriba van los cocientes, ¿verdad? Arriba van los cocientes. Acuérdate el famoso algoritmo de Euclides, ¿verdad? A lo mejor lo pongo porque algunos dirán, ¿qué estará haciendo el profe? Eso lo hemos hecho en clase, ¿eh? Se llama algoritmo de Euclides.
el famoso algoritmo de Euclides. ¿Ya? ¿Cómo se llama el método? Se llama algoritmo de Euclides, ¿no? De Euclides. Por el algoritmo de Euclides puedo resolver este problema. ¿Ya? Recuerda que arriba, ¿quiénes van? Van los cocientes, ¿verdad? Arriba irán los cocientes. Y abajo van los... Arriba van los cocientes, o sea, acá van los cocientes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más pequeño para que pueda salir mejor. Ya. Arriba los cocientes. ¿Ya? Y por este lado, y por el otro lado irán los residuos. Los residuos. O el resto, ¿no? Resto, residuos es lo mismo. ¿Ya? Acuérdate el algoritmo de Euclides, ¿ah? Esto viene en el examen, viene, así que presta mucha atención. Claro que el que viene en el examen es más fácil, ¿no? Acá está un poquito más complicado. Dice, mediante divisiones sucesivas se obtuvo 4 cocientes iguales que suman 8. Oye, si los cocientes son iguales y suman 8, entonces yo te voy a decir que cada uno de ellos vale 2 o no. ¿O no? Y recuerda que el último residuo en un algoritmo de Euclides siempre debe ser 0. Y este número siempre debe ser igual ¿a quién? A su máximo común divisor. Recuerda que en el algoritmo de Euclides, ¿ya? El último divisor se repite de manera diagonal. ¿Se acuerdan eso? Si no se acuerdan, estudienlo por favor, porque esto viene en el examen, repásenlo, ¿ya? Hay videos también en internet sobre el algoritmo de Euclides. Coloquen ahí, algoritmo de Euclides, divisiones sucesivas, y les va a salir, ¿ya? Entonces, profesor, el divisor se repite. Ya, eso sabíamos nosotros. Entonces, acá será D también. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el número anterior? Se calcula mediante el producto con la suma del de abajo. Sería D por D, 2D, más 0, 2D. 2D. ¿Está bien? Esa es una división normal. Pero acá hay un dato. El último dato que me dice, sí, dice, ¿no? La penúltima división se hizo por exceso, profesor. Generalmente nosotros hacemos divisiones por defecto. O sea, esta de acá, por ejemplo, es una división por defecto, ¿no? 2D entre 2, me sale 2 de residuo y D de cociente, ¿no? ¿Correcto? Perdón, 2 de cociente, D divisor y 0 de residuo, porque es división exacta, ¿verdad? 2D entre D. ¿Correcto? Y obviamente sería el número anterior, ¿cómo lo calcularía si fuera una división por exceso? Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma, pero en una división ese es por defecto, por exceso, se multiplica y se resta. Sería 2D por 2 sería 4, 4D. Menos 1 sería 3D, 3D. Recuerda que el divisor se mantiene, ¿no? El divisor simplemente pasa a ser residuo de manera diagonal. Eso se hace en el algoritmo de Euclides. ¿Ya? En el algoritmo de Euclides, este valor se repite nada más. Listo. ¿Cómo calculas el de adelante? Igualito, aplicas el mismo principio, pero cuidado. Aquí hiciste una división por defecto. Multiplicaste y restaste. Ahora vas a hacer lo contrario. División por exceso. Multiplicas y sumas. 2 por 3 sale 6, más 2, 8. O sea, acá sale 8D. 8D. El anterior, profe, ¿cómo se calcula? Igualito, se multiplica y se suma. 2 por 8, 16, más 3, 19 sería. 19D. Entonces ya conoces el mayor y ya conoces el menor. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes los números? Sí, tienes los números. Uno vale 1A, 6, y el otro vale ABA. Si asumimos que el menor vale 8D, significa que el 16A
vale 8D. Y que el mayor sería entonces 19D. 19D. Asumiendo eso, asumiendo eso. Necesito encontrar el valor de A para hallar D. Pregunta, si es múltiplo de 8, porque recuerda que 8D significa múltiplo de 8, ¿no? Cuando un número está multiplicado por 8 es múltiplo de 8, ¿cierto? Entonces, para que sea múltiplo de 8 hay un principio. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se descomponía? ¿Cómo se descomponía? ¿Se acuerdan cuando es múltiplo de 8? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cómo se hacía? A ver, acuérdate. Múltiplo de 8, ya hemos hecho multiplicidad nosotros. ¿Cómo se hacía? Se colocaba debajo de la primera cifra la unidad. ¿Te acuerdas o no? Debajo de la primera cifra colocábamos la unidad, profesor. O sea, acá iba el 1. Siempre era así, ¿eh? Siempre se colocaba el 1 ahí. ¿Ya? Como primera cifra. Ahora, ese 1 multiplicado por 10 me sale 10. 10 será múltiplo de 8 más 2. O sea que el otro número debe ser 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo amplío un poquito para poder diferenciarlo. Aquí es 1 y en el otro es 2. Aquí coloco el 2 entonces. Ya, eso se llaman restos potenciales, ¿no? Los 2 por 10 sale 20. 20 es múltiplo de 8 más ¿cuánto? Más 4 sería. Entonces acá coloco el 4. Una vez que he hecho eso, multiplicas en forma vertical. Si multiplicas en forma vertical sería 1 por 4 saldría 4. 2 por D, 2D. Y 6 por 1, 6. Eso me tiene que salir un múltiplo de 8. Un múltiplo de 8. O sea, al final todo eso me tiene que dar un múltiplo de 8. Entonces, de aquí, muchachos, ya puedo calcular el valor de D, porque 4 por 4 más 6 me sale 10. 10. Para que salga múltiplo de 8 debe ser 16, ¿sí o no? Entonces, para que sea 16, D debe ser 3, profesor. D debe ser 3. Y si D vale 3, entonces ya puedes resolver, profe. Porque este número debe ser ¿quién? Como A vale 2, ya sabemos que A vale 2, ¿no? Como A vale 2, entonces acá pongo, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Como A vale 2 sería 2B2 igual a 19 multiplicado por 3. Pero 19 por 3, ¿cuánto sale? No sale un número de 3 cifras, ¿no? ¿O sí? 19 por 3 sale 30 más 27, 57. No sale un número de 3 cifras. Entonces, ya. Entonces acá se cumple lo contrario. El 1A6 debe ser múltiplo de 10, debe ser el mayor, o sea, debe ser 19. 19 por D. Ahí se cumple lo contrario, ¿ya? Entonces, el 1A6 debe ser múltiplo de 19. ¿Ya? Por lo tanto, el otro debe ser múltiplo de 8. Listo. Porque no cumple, pues no cumple acá. Entonces, todo esto de acá se anula, profesor. Ahora la pregunta es, por tanteo, ¿se podrá calcular el valor de A? Si sabemos que es un múltiplo de 19. Bueno, le doy valores ya no al A, sino le doy valores al D, que se acerque al 100 y algo, ¿no? Obviamente, como termina en 6, puedo pensar que debe ser 4, sería 40 más 36, no es 4. Entonces, posiblemente 14. Si fuera 14, si D fuera 14, pregunta, si D fuera 14, ¿cuánto sale 19 por 14? 19 por 14, chicos, ¿cuánto saldría? Multiplicamos 19 por 14. Uy, se pasó. No puede ser. Otro número que multiplicado por 9 termine en 6. ¿Quién puede ser? A ver. Otro número que multiplicado por 9 termine en 6. Nueve por 4, 36. Para que termine en 6, ¿qué otro número puede ser? ¿Mm?
19 por 5, no. 19 por 6 sale 114, no. 19 por 7, 133. 19 por 8, 152. 19 por 9, 171. 19 por 10, 190. Entonces no hay ningún número. A ver, algo mal hemos hecho aquí. A ver. Dice, divisiones sucesivas. Se obtuvo 4 cocientes iguales, que suman 8. Ahí está, pues suman 8. Si la penúltima, a ver, esta es la última división. Ah, ya vi mi error. La última división está aquí, la penúltima está aquí. Entonces, ahí mi error, ¿ah? Mi error está en la penúltima, chicos. ¿Ah? La última división es esta. Esta es la última. La penúltima es esta de acá. Esta es la que debió ser por defecto, exceso, ¿no? Entonces, a ver, recapitulemos. 2 por D, 2D. Acá sería 4D más D, sería 5D. Acá sería 5D. Ahí hay que corregir, 5D. ¿Ya? Esta es la última división, esta es la penúltima. Esta es la que se hizo por defecto, dice. Entonces, si se hizo por defecto, por exceso, perdón, sería la última división, la penúltima. Aquí está el error. A ver, si divido 2, 19, acá no. Dice, la penúltima división se hizo por defecto. Ya. Vamos a plantearlo de nuevo. Borramos aquí, 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 ya. Ya, esto sí sabemos que vale D. Listo. A ver, la primera división es esta. Esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. La cuarta es la última. Esta es la penúltima. ¿Ya? O sea, L entre L. O sea, A entre B. Se hizo por exceso. Sería A entre B, me sale 2. O sea que L es 2B. A entre B me sale 2. Y significa que A entre B me sale 2 y me sobró, en este caso es por exceso, ¿no? A ver, por exceso sería dividendo es igual a divisor por cociente menos el residuo. Sería 2B dividendo divisor es igual al cociente menos el residuo. Entonces, a ver un ratito, chicos, acá necesito agarrar lapicero. Sería dividendo, divisor, cociente y residuo. Dividendo es igual a divisor por cociente menos el residuo. Ya, el divisor vale 2B. El cociente vale 2. ¿Ve? Menos el residuo. El residuo sería, es lo que quiero calcular. Dividendo. Divisor por cociente menos el residuo. ¿Ya? Divisor por cociente menos el residuo. Y ya. El cociente, ya, divisor por cociente menos el residuo. El residuo vale D. Entonces el dividendo debe ser 2B menos D. Se multiplica y se suma. Ahora se multiplica y se resta. Ah, ya. Se multiplica. A ver. Se multiplica y se suma, ¿no? Acá se multiplica y se resta. Se multiplica
sería 2D y se resta. 2D menos D saldría D. Así. A ver, si yo divido 2D entre D, saldría 2D. Se multiplica y se resta el residuo. El residuo es D. Se multiplica, sería, el cociente es 2, el residuo es D. Así sería. 2D entre D, 2. Se resta el residuo, D. ¿De acuerdo? Ahí sería la corrección, ¿ya, chicos? Problema un poco complicado, ¿eh? No es nada sencillo. Aquí esta parte de acá es lo que complica todo, ¿no? Ahora sí, acá sería 2D. Se multiplica y se suma. Sería 4 más 1, 5. 5D. Se multiplica y se suma. Sería 12D. Ya. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Acá sería se multiplica y se resta. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se resta. Cuidado. Se multiplica y se suma para calcular el divisor. Se multiplica y se resta porque es una división por exceso. Cociente más 1. Cociente. A ver, se multiplica y se suma. Eso es por defecto. Se multiplica y se resta. Pero el cociente es dato, es 2. Entonces el cociente sería D por 1. El residuo, ¿cuánto vale? D. Ya. Se multiplica y se resta. Acá sale D. Se multiplica y se suma. 6, acá sale 3. D. Se multiplica. Acá sale D. No, D. A ver, se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Ya. Se multiplica y se resta. 4 menos 1, 3. Se multiplica y se suma. 6 más 1, 7. Se multiplica. Ay, acá, corrige. Ya, ahora sí. Se multiplica y se suma. Sería 6 más 2, 8. 8. Se multiplica. Se multiplica sería ¿cuánto? 16 más 3, 19. Oye, sale igual que el problema anterior, ¿no? Ya, chicos, voy a revisar este problema, ¿ya? Voy a revisar. Parece que o el problema está mal hecho o algo estoy omitiendo acá. O algo estoy omitiendo, ¿ya? Lo voy a revisar y luego lo voy a transcribir la solución como debe ser. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a dejarlo ahí en stand-by, ¿ya? Porque no hay clave, no se puede resolver. Cuando es división por defecto, se multiplica. Cuando es por exceso, se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma cuando es por defecto. Cuando es por exceso, se multiplica divisor por cociente, ¿no? Y se resta el residuo. Se resta el residuo. Por eso que hay un exceso. ¿Ya? Este es por defecto. Se multiplica y se suma. 2 por D, 2D. Más 0, sale 2D. Ya tengo el divisor. Ahora, este es por exceso. Se multiplica y se resta el residuo. El residuo es D. Sería 4 menos 1, 3. 3D. Este es por defecto. ¿Ya?
Esta es la penúltima, ¿no? Esta es la última. Ah, ya entendí ya. Esta es la última. Esta es la penúltima, ¿no? Ya, vamos a recoger, a resolverlo bien ahora sí. Se multiplica y se suma. Sería 2D más 0, 2D. Ya, ahora se multiplica y se suma. Sería 2D más D, 5D. Y ahora se multiplica y se resta. Sería 10 menos 5, menos 2, 8, ¿no? Está bien. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se resta. Se multiplica y se suma. Sale igualito, ¿no? La verdad que no entiendo por qué está mal. Si divido 19 entre 8 me sale 2, 16, me sobra 3. Divisores. Ahora, acá está mi error. Acá es 5, pues. Se multiplica, sería ¿cuánto? 16 más 5, 21. Ahí está mi error. 21. Entonces, el mayor, voy a suponer que el mayor es, el menor es múltiplo de 8. Múltiplo de 8. ¿Ya? Lo bueno es que en tu examen no viene así, ¿ah? Viene más fácil. Pero es un poquito complicado el método de Euclides, no es sencillo. ¿Te han dado cuenta, no? Ya, y ahora que hacemos tanteo. Habíamos dicho que acá era 1. Acá debajo era 2. ¿Verdad? Y luego era 4. ¿Cierto? 1, 2, 4. Ya, 4. Y operando salía 4 más 2A más 6 me tiene que dar un múltiplo de 8. De donde habíamos dicho que A valía 2, creo, ¿no? A ver, vamos a chequearlo. Operando salía esto. Entonces, múltiplo de 8 sería 16. Acá sale 10, A vale 3. A vale 3. Entonces, el valor de A, profesor, sería 3. Ya, conociendo el valor de A, entonces si A vale 3, este número sería 21, ¿no? 21D. Pero no cumple, pues. 21 por 3 me sale 63. No cumple. Entonces, posiblemente sea otro valor de A. A ver, otro valor de A que cumpla. A ver, 16, 24. Para que sea 24, A tendría que ser 7. A tendría que ser 7. ¿Cierto? Sí, para que sea 24, A tendría que ser 7. Ya. Y si A fuera 7, 21 por 7. ¿Cuándo saldría? 21 por 7. No sale tampoco. Este problema está complicado. Ya, chicos, lo voy a resolver paso a paso y ya de ahí se los pongo, ¿ya? Sí, ya lo he intentado, pero no. Hay algo que estoy omitiendo ahí que no sale. Con 3 no sale, con 7 tampoco. A ver, un ratito. A vale 7, ¿no? Chicos, A vale 7. Pero si A vale 7, ¿el número quién sería? Si A vale 7, ¿cuánto vale D, muchachos? Sería, a ver, ahí está mi error. Si A vale 7 sería 176.
entre 8 saldría 22. Y 22 es un número multiplicado por 21, me saldría 462. Ya, no puede ser. 7 no puede ser. Si fuera 3, entonces el número saldría, a ver, reemplazas arriba, sería 136. 136 entre 8, ¿no? Saldría 17. Y 17 por... Ya salió, muchachos. Ya salió el problema. Ya. Multiplicas sumas, multiplicas restas. Multiplicas, sale 4 menos 1, 3. Restamos. Multiplicas sumas, sería 6 más 2, 8, ¿no? Acá sería 3. Multiplicas sumas, 16, 19. Ya, ahí está lo correcto. Ahora sí. Entonces, este vale 19 veces t. Listo, ya salió. Entonces, si esto cumple, la idea es hallar d. Entonces, para hallar d, ya tengo la A. A vale 3. Como la vale 3, reemplazas. Entonces, si reemplazas, vas a decir que sería 136. 136 va a ser igual a 8 veces d. Entonces, el d pasaría a dividir, el 8 pasaría a dividir. Por lo tanto, d te saldría ¿cuánto? D te saldría 136 entre 8. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 136 entre 8 saldría 17. D valdría 17. Y si D vale 17, reemplazas aquí. Sería 19 multiplicado por 17. 19 multiplicado por 17 saldría ¿cuánto, chicos? Bueno, entonces 19 por 17, eso sale... ¿Cuánto sale 19 por 17? 323. Te saldría 323. Y cumple, ¿por qué? Porque A vale 3, profe. Como A vale 3, cumple, mira, ve. Ahora sí cumple. Entonces, como A vale 3, B valdría 2 entonces. B valdría 2. Entonces, de aquí deduzco que B vale 2. Y si B vale 2, ya tengo A y B. ¿Cierto? Ya tengo A y B. Correcto, profesor. O sea, con estos datos, así se resolvía. ¿Ya? El problema tiene su nivel, ¿ah? No es sencillo. Me pide calcular la suma de A con B. Por lo tanto, ¿cuánto es la suma de A con B? A más B. Sería 3 más 2. Eso da lugar a 5. Entonces, la respuesta para este problema sería 5. Problema resuelto. Ahora sí. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí estaba la clave. ¿eh? Al principio no me lo había hecho bien, ¿no? Sino que no había calculado el D. Yo estaba reemplazando el A. Al reemplazar el A no me salía, pues. Era ahí, reemplazar arriba, aquí. Reemplazar el A arriba sería 136. 136 entre 8, D valdría 17. Reemplazabas aquí con el D y salía el problema. O sea, yo había cometido el error de no reemplazar. ¿Ya? Bueno, muchachos, ya se corrigió. División por defecto, división por exceso, división por defecto, división por exceso. Por exceso se multiplica, se suma, se multiplica, se suma, se multiplica, se resta, se multiplica, se suma. ¿Ya? Muy bien. Wow, este problema sí me ha hecho sufrir, ¿ah? Me ha hecho sufrir. Bueno, hay problemas así, pues, que a veces te hacen pensar un poco más. Bueno, vamos a hacer, para que le copien la pantalla. Ya. Siguiente. Si el valor, dice, si el valor de la razón aritmética de dos números es 6, es 8, recuerda que razón aritmética se refiere a la resta.
¿Sí o no? O sea, la resta de dos números, A y B, esa resta dice que vale 8. O sea, me están dando de dato la resta. Y la suma también me dan de dato. Dice, y la suma de dichos números es 20. Profesor, la suma es dato, dice que vale 20. ¿Ya? Entonces, de aquí tú sabes que lo que puedo hacer es calcular A. ¿Cómo se calcula A? Simplemente deberé sumar. Al momento de sumar, el A positivo, el B negativo con el B positivo con el B negativo se va a eliminar, ¿correcto? Entonces, B positivo con el B negativo se elimina. Y al momento de eliminarse, ¿qué sucede? A ver, al momento de eliminarse, el B positivo con el B negativo te sale 2 veces A igual a 28. O sea que 2 veces el valor de A vale 28. Por lo tanto, vas a decir que A vale 14 entonces. ¿Correcto? A valdría 14. Y si A vale 14, para que la suma te salga 20, B debe ser 6. ¿Correcto? Entonces, A vale 14 y B debe ser 6. De esa manera, la suma te da 20. ¿Correcto? Listo. ¿Qué me pide? ¿A o B? Me dice el problema, hay el menor. O sea, me piden B. Bueno, el menor es 6, la respuesta. Ya, este problema sí estuvo bastante fácil. Listo. Siguiente problema. Dos números son entre sí como 3 es a 4. O sea, te está dando la relación de dos números. ¿Ya? Uno le vamos a poner A, el otro le vamos a poner B. Dice que son entre sí. Te están dando una comparación, ¿no? Dos números son entre sí como 3 es a 4. O sea, uno de ellos es como 3, como 3K, y el otro es como 4K. ¿Por qué multiplico por K? Para poder igualar. Para decir que A vale 3K y que B vale 4K. Solamente por eso multiplico por K. Para igualar. ¿Ya? Ese es el truquito. Listo. Y ahora, profesor, si la suma de sus cuadrados es 100, ajá, me están dando de dato la suma de sus cuadrados. O sea que A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, dice que esta suma vale 100. Ya, pues, reemplazo a nada más, ¿sí o no? Y B, A, recuerda que es 3K. Entonces va a ser 3 veces el valor de K, pero elevado al cuadrado. Y el otro va a ser 4 veces el valor de K, pero también elevado al cuadrado. ¿Correcto? Bueno, operando, profesor, operando, calculas el valor de K. Porque primero te sale 9K cuadrado. 9K cuadrado. Y el otro te sale 16K cuadrado, igual a 100. O sea que 25K cuadrado es igual a 100. Profesor, si 25K cuadrado es igual a 100, entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale K? Claro, entonces de ahí podrás decir que K cuadrado vale 4. ¿Sí o no? Porque 100 entre 25 me da 4. Y si K cuadrado vale 4, entonces yo te pregunto, si K cuadrado vale 4, entonces, ¿qué podemos decir? Que K vale 2. Que el valor de K vale 2. ¿Cierto? Entonces, K vale 2, profesor. Así de simple. ¿Eh? Entonces, voy a decir que K vale 2. Porque 2 al cuadrado me da 4. Si K vale 2, entonces ya tengo los números, pues. Los números serían, ¿quiénes? Bueno, los números serían, como son A y B, sería 3 por 2, o sea 6. Y el otro sería 4 por 2, o sea 8. ¿Cierto? Listo. Me pide el problema la diferencia. O sea, el problema te está pidiendo cuánto vale la diferencia de A con B. En este caso sería B con A, porque se resta mayor con menor. Sería 8 menos 6. Bueno, 8 menos 6 sería 2 la respuesta. Entonces, la diferencia de los números sería
el mayor menos el menor. Por eso lo pongo B adelante. Entonces, la diferencia, profesor, saldría 2 la respuesta. ¿De acuerdo? Problema resuelto. Clave A. La clave sería la A. Póngame OK en el chat para poder pasar al siguiente. Ya, siguiente. Los sueldos de Valerie y Anthony están en la relación de 5 a 9. O sea, los sueldos de Valerie y Anthony están en la relación de 5 a 9, dice. Ya. Entonces, vamos a suponer que Valerie sea B y Anthony sea A. Entonces, Valerie, B, Anthony A, sus sueldos, dice, están en la relación de 5 a 9. Pondré 5K, 9K. ¿Está bien? Para poder igualar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Desde aquí ya deducimos que Valerie tendría 5K. ¿De acuerdo? Y que Anthony tendría 9K. Puedo igual, cuando multiplico por una constante, puedo igualar. ¿De acuerdo? Listo. Si a Valerie le descuentan 70 y Anthony recibiera el doble de lo que recibe Valerie, calcula el sueldo de Anthony, dice. A ver, ¿qué plantea el dato? Vamos a ver cómo se plantea esto. ¿Ya? Dice, si Valerie le descuentan 70, entonces Anthony recibirá el doble, de lo que recibe Valerie. O sea, Anthony recibirá el doble de lo que recibe Valerie. Eso te está diciendo el problema. Si a Valerie le descuentan 70, entonces Anthony recibirá el doble de lo que recibe Valerie. O sea, ¿el dato cuál es? Que si a Valerie tú le descuentas 70, Anthony recibe el doble de eso. ¿Está bien o no? Entonces simplemente reemplazo, profe. ¿Qué voy a decir? Fácil. Valerie vale 5K. 5K multiplicado por 2 menos 70 debe ser igual a 9K. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente, profesor, aplicamos distributiva. Sería 10K menos 140, ¿no? 10K menos 140 va a ser igual a 9K. Bueno, rápidamente el 9K pasa a restar al 10K. Entonces, K vale 140. Si K vale 140, me están preguntando cuánto recibe quién. Calcula el sueldo de Anthony. Bueno, Anthony, profesor, será 9 multiplicado por 140. Entonces, de acá decimos Anthony, profesor, será 9 multiplicado por 140. Ese es el sueldo de Anthony. ¿Ya? Y eso da lugar a ¿cuánto? 900 más 360. 1260, ¿no? 1260. Este es el sueldo de Anthony. ¿Ya? La clave sería C. Listo. Siguiente problema. En una reunión dice, el número de personas que vota a favor es el cuádruple de las que están en contra. A ver, ese problema lo voy a resolver más fácil si lo hago con un dibujito, ¿no? Entonces vamos a buscar un problema donde tenga dibujitos. A ver, creo que es este de acá. Listo. A
favor, en contra. A favor, en contra. Y obviamente el total. Ya. Con esto lo voy a resolver más rápido. Ahí está. Listo. Dice el problema que el número de personas que vota a favor, acá pondré a favor, es el cuádruplo del número de personas que votan en contra. Acá pondré en contra. Entonces, el cuádruplo será así. ¿Está bien? Listo. Si hay 40 abstenciones, o sea que hay abstenciones, cosa que no votan ni a favor ni en contra. Eso es dato. Estos son las abstenciones. Que no votan. Abstenciones significa que no votan. Abstenciones. Es dato. Dice que hay 40 abstenciones. Entonces, esto es dato. 40 abstenciones. ¿Sabe que la razón aritmética de los que están a favor y en contra es 90? Ya. Dato, profesor. La razón aritmética de los que votan a favor y en contra es 90. ¿Cuántas personas había en la reunión? Me piden el total, X. Lo que me dan de dato es la razón aritmética de los que votan a favor con respecto a los que votan en contra, ¿no? Ese es el dato. Entonces simplemente diré que la diferencia entonces entre los que votan a favor y los que votan en contra, esa diferencia debe ser 30. Bueno, rápidamente diré que 4n, menos n es la diferencia aritmética y eso es 90. Por dato, ¿sí o no? De los que votan a favor y en contra, esa diferencia vale 90. Rápidamente diré que 3n es igual a 90, entonces n vale 30. N vale 30. ¿Ya? Y si n vale 30, entonces ya conozco el total, porque solamente tendré que reemplazar. ¿Sí o no? Como n vale 30, entonces x se calcula como la suma de todos los que están a favor, en contra e incluso las abstenciones. Te diré que x será 4 por 30. Bueno, 4 por 30 será 120. Más 30, que son los que votan en contra, más 40. ¿Y eso cuánto sale? Entonces, X, profesor, será 120 más 70 saldrá 190. 190 personas en total. Y esta será la respuesta. Interesante problemita, ¿no? Con un grafiquito salía rápido, pues ayuda bastante los gráficos a resolver. ¿Ya? El tema también es bastante sencillo, ¿no? El tema de razones. Recuerda que la razón aritmética es la diferencia, ¿ya? Razón aritmética es la diferencia. Ya, pasemos al siguiente. Dice, la primera parte dice, calcule la media diferencial. Me están pidiendo la media diferencial. Muy bien. De 3 y de 27. ¿Cómo se calcula la media diferencial? Bueno, hay que recordar, bueno, si me hablan de media, es porque hay un dato que se repite. ¿Ya? Dice de 3 y de ¿quién? Y de 27. Bueno, eso significa que el que se repite es la media. Por lo tanto, el 3 y el 27 no. Listo. Entonces, el 3 es la primera, B es la media y el 27 es la tercera. Rápidamente, 27 pasa a sumar. Sería 30 igual a 2B, porque el B pasa a sumar. Entonces, rápidamente vas a decir que B vale 15. Entonces, profesor, la media vale 15. Listo. Problema resuelto. La media, ¿cuánto vale? La media es B, ¿te acuerdas? B vale 15. Ya tienes la media. ¿Qué más me pide el problema? Calcule la tercera, dice ahora. La tercera proporcional, ¿ya? ¿De quién? De 40
de 40 y 60. No te olvides que cuando te habla de proporcional, ¿ya? Cuando te hablan de proporcional se refiere a una división. Y si te dan dos datos es porque la media se repite. Y sería de 40 y 60. Quiere decir que la media es 60. La media es la que se repite. Y te pide la tercera. O sea, te pide la tercera. Entonces, donde está el lugar de la tercera pondré X. ¿Ya? Así se resuelve. ¿eh? Entonces, rápidamente, profesor, tú sabes que esto se simplifica. Saco, por ejemplo, veinteava. Veinteava de arriba es 2. Veinteava de arriba es 3. Y luego saco mitad. Mitad del 2 es 1, mitad del 60 es 30, y luego finalmente aplico el aspita, y aplicando el aspita, X sería 30 por 3, sería 90. Entonces, aquí la respuesta sería 90. Sí, aplicando las operaciones de que están ahí, bueno. Sí, muy bien. Problema resuelto, y el otro también problema resuelto. Pero hay un tercer dato. Me pide, calcule la cuarta proporcional. Ya sabes que proporcional viene de división, diferencial viene de resta. Entonces, la cuarta proporcional es el mismo criterio casi que el anterior, ¿no? Casi el mismo criterio. ¿Qué se hace? Igual que el anterior, se divide, ¿no? Ya, ¿cómo sería eso? Bueno, igualito, pues. En este caso es de 35, de 5 y de 42. Calcule la cuarta. O sea, sería así. Ahí está. De 35, de 5 y de 42. En ese orden, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta es el X. Bueno, lo primero que se me ocurre, profesor, es sacar séptima. Sacar séptima me sale 5, sacar séptima me sale 6. Lo segundo, profesor, que se me ocurre es sacar quinta. Bueno, quinta sería 1, 1. Y luego aplicar el famoso aspita. Si aplicamos el famoso aspita, entonces vas a decir que X por 1 va a ser igual a 1 por 6 sería 6. O sea, la respuesta saldría 6. ¿Ya? En tu examen viene parecido, ¿eh? Viene parecido. Así que por favor, hazlo bien. Hazlo bien. Estudia esta parte, repásalo. Hemos hecho en la última parte, creo que de la clase. O la penúltima. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 1596. 1596. La respuesta es dedito. 1596. Dedo. ¿Ya? Muy bien. En una proporción geométrica continua, me están hablando de una proporción geométrica continua. Continua quiere decir que la media se repite. ¿Ya? La media se repite. Ese es continuo. O sea, pondría algo así. Ahí está. Una proporción geométrica continua. A, B, B, C. El primer término es un noveno del cuarto. O sea, el primer término es la novena parte del cuarto. O sea, si el cuarto es 9n, el primer término es la novena parte. O sea, n. Eso te están diciendo. Bueno, de ahí, profesor, se deduce que si aplicas aspita, b por b saldrá b al cuadrado, igual a ¿quién? A 9n multiplicado por n. Pero si tú multiplicas 9n por n, eso va a salir ¿cuánto? Claro. Entonces de aquí vas a decir que entonces b cuadrado va a ser igual a 9n al cuadrado. Porque n por n sale n al cuadrado. ¿Correcto? Entonces rápidamente de ahí vas a decir que el 2 pasaría como raíz. Y si el 2 pasa como raíz, entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada del n cuadrado. Bueno, al final sale 3n, ¿verdad? Es fácil de calcularlo. B valdría 3n entonces. Como B vale 3n, ya pues el problema ya se resuelve fácil, ¿no? Porque te dice que si la suma de los medios es 72, ya pues profe, dato. La suma de los medios, o sea, te está diciendo lo siguiente. O sea que B más B
vale 72. Entonces, de ahí, profesor, deduces, ¿qué cosa? Que 2b es igual a 72. Si 2b es igual a 72, entonces b valdría ¿cuánto? B valdría 36, profe. ¿Sí o no? Pero, profesor, usted ha calculado que b vale 3n. Entonces reemplazas. Si yo reemplazo, como b vale 3n, entonces 3n es igual a 36. Entonces de ahí podré calcular n. ¿Sí o no? De ahí puedo calcular n y digo que n vale 12. Desde ahí se concluye que n es igual a 12. Como ya tengo n, prácticamente ya tengo todo el problema resuelto, ¿no? Porque con n sale todo. Entonces me preguntan, hay la diferencia de los extremos. Profesor, los extremos son 9 y n. Entonces la diferencia de los extremos sería 9n menos n. Eso saldría 8 veces n. Pero n vale 12. Sería 8 por 12. O sea que 8 por 12 saldría 96. Entonces, lo que a ti te piden es la diferencia de los extremos. Esa diferencia, profesor, sería 96. La respuesta. Avioncito, ¿no? Avioncito. ¿Ya? Entonces, un problema parecido al 13 viene en el examen. Por favor, háganlo bien. ¿Sí? Este problema es facilísimo. Y la última tanda, chicos, ya para terminar. Dicen, una proporción geométrica continua. Ya, es parecido a este. Proporción geométrica continua. Ahí está. Recuerda que en la continua los medios se repiten, ¿no? Los medios se repiten. Ya, ¿qué sucede? En una proporción geométrica continua, dice, ¿no? Los extremos están en la relación de 4 a 9. O sea, los extremos están en la relación de 4 a 9. Quiere decir que si uno es 4K, el otro será 9K. Ahí está. Siendo su suma igual a ¿cuánto? A 65. Bueno, pero antes, chicos, ahí nada más puedes decirme que b elevado al cuadrado debe ser igual a ¿quién? A 4K multiplicado por 9K. Y tú sabes que 4K multiplicado por 9K, eso me va a dar 36K, pero al cuadrado. Entonces vos puedes decir que b al cuadrado es igual a 36K cuadrado. Chicos, sí o no que de ahí muy rápidamente puedes decirme que K vale 6. Que B vale 6. ¿Cierto? Entonces de ahí, profesor, se deduce que B vale 6. ¿6 qué? 6K. Entonces, de aquí deduzco que B vale 6K. Porque el cuadrado pasa al otro lado como raíz y por lo tanto saldría 6K. B vale 6K. Ya tienes B. Además te dan de dato que siendo la suma de ellos 65. O sea, profesor, si yo sumo dato, ¿no? Los extremos, o sea, 4K más 9K, esa suma dice que me da 65. ¿Ya está? La suma me tiene que dar 65. Este es dato. ¿Ya? Entonces, la suma, profesor, me sale 13K. O sea que 13K es igual a 65, de donde K vale 5. ¿Verdad? Cuando el 13 pasa a dividir, K vale 5. Si K vale 5, entonces, ¿qué decimos? Calcule la media, dice el problema. Piden la media. Como ya tienes K, que vale 5, la media se calcula reemplazando, ¿no? Entonces, reemplazas, la media será 6 multiplicado por 5. Oye, ¿cuánto es 6 por 5?
Bueno, rápidamente entonces podrás decir que 6 por 5 me da 30. ¿No? Y esa es la media, pues, lo que te piden. Por lo tanto, lo que te piden vale 30. Respuesta. Ya, esto es tu respuesta. La media es tu respuesta. ¿Ya? Problema resuelto. Y el último problema ya para terminar la clase. Dice, la suma de los 4 términos de una proporción geométrica es 65. Ya está. La suma de los 4 términos de una proporción geométrica. No me dice que es continua. Por lo tanto, asumo que todos son diferentes. Ya. Esa suma, dice el problema, que vale 65. Bueno, ahí está mi proporción geométrica. El dato es que la suma de los términos de una proporción geométrica vale 65. O sea, que A más B más C más D, todo eso me tiene que dar 65. ¿No? Este es parte del dato del problema. Luego me dice el problema, si cada uno de ellos es 2/3 del precedente, la palabra precedente es anterior. O sea, cada uno de ellos es 2/3 del precedente. Profe, ¿qué significa eso que sea cada uno de ellos 2/3 del precedente? Significa que vas a sacar 2/3, 2/3, 2/3 sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para sacar 2/3, 2/3, 2/3 sucesivamente, necesitas sacar tercia, ¿cuántas veces? A ver, B es 2/3 de A, C 2/3 de B y D 2/3 de C. O sea, vas a sacar tercia 1, 2 y 3. Como vas a sacar tercia 3 veces, entonces necesitas que el A sea un número que tenga tercia 3 veces. El único valor sería 27. Que A sea 27N, profesor, o 27K si quieres. Si tú al A le pones 27K, ¿cuánto es los 2/3 de 27K? Entonces ya reemplacemos, pues, ¿no? Profesor, los 2/3 de 27K, ¿no? Si yo le saco 2/3 al 27K, eso me va a dar como, ¿cuánto? A ver, la tercia de 27 es 9. Por 2 me saldría 18. O sea, el número que sigue sería 18K. Eso significa, profesor, esto significa que el valor de B, va a ser igual a 2/3 de 27K. ¿Y eso cuánto sería? Sería 18K. 18K. Listo. Ahora, si B vale 18K, ¿cómo calculas el valor de C? Bueno, el valor de C sería 2/3 de 18 ahora. Bueno, eso saldría, tercia 6 por 2, 12. O sea que C valdría 12K. C valdría 12K. 12K. Bueno, otra vez dices lo siguiente. Profesor, pero ¿cuánto vale D? D sería los 2/3 ¿de quién? De C. Entonces sería 2/3, D sería los 2/3 de 12K. Bueno, tercia saldría 4, 4 por 2 saldría 8. O sea que D vale 8K. D valdría 8K. Entonces acá reemplacemos 8K. Listo. Entonces ya tienes A, ya tienes B, ya tienes C, en función obviamente de una sola constante. Entonces finalmente reemplazas. Profesor, A ya sé cuánto vale. A vale 27K. 27K. B valdría 18. C valdría 12. Y por último, D vale 8. Chicos, hagan un pequeño esfuerzo mental, por favor, solo pequeñito. ¿Cuánto sale la suma de todo ello? ¿Mm? ¿Cuánto sale esa suma, chicos? ¿Se puede o no se puede hallar? Claro que se sale, ¿no? Acá sale 30, acá sale 35, la suma sale 65K. Chicos, si 65K es igual a 65, entonces, ¿cuánto vale K? K valdría 1.
O sea, en mi solución, K vale 1, profesor. Si K vale 1, ya tengo todos los números, pues, ¿no? Ya tengo todos los números. ¿Por qué? Porque me pide calcular cuál es el último término. El último término, cuidado, acá sí tienes que tener mucho cuidado. El último término no es el A, el último término es el D. El D es el último término, porque es el último, ¿no? Porque es primera, segunda, tercera, cuarta. O sea, la cuarta proporcional te están preguntando. ¿Cuánto vale la cuarta proporcional? El último término. Entonces, como me piden el último, ya está, profe. El último término es D. O sea, D es el último. Eso me están pidiendo, el último término. Entonces, acá lo coloco, ¿no? Profesor, a usted le piden el último término. ¿Cuánto vale el último? Entonces, la clave está en hallar el valor de D. O sea, hallar el valor de 8K. ¿Cuánto vale el último término? Esa es la pregunta. Bueno, rápidamente dirás, profesor, el último término, lo que me pedían, bueno, será 8K. Entonces dirás 8 multiplicado por 1. ¿Y cuánto es 8 por 1? Bueno, rápidamente tu respuesta final será 8, pues, ¿no? 8 por 1, 8. Entonces, la respuesta sería 8. ¿Ya? Problema resuelto. 8. El último término es 8. Problema resuelto. La clave sería avioncito. Avioncito. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Problemas resueltos. Todos los problemas que teníamos que hacer. Espero que, por favor, no se hayan bloqueado. Aunque se han retirado cerca de... Éramos 22, se han retirado, 8 alumnos se han retirado. O sea, hay 8 alumnos que tiraron la toalla. Pero como tú sabes, matemática no es que sea difícil, ¿no? Sino que hay que encontrarle el camino. Cuando uno sabe el camino es fácil. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya. Les deseo mucho éxito en su examen. Los problemas son parecidos, solo que en el examen son más fáciles. Ya, son más fáciles. No se olviden que todos los problemas del examen, todos son del libro. Todos, absolutamente todos. Así que estos son los que ya hice. Se supone que los que no hice son las preguntas del examen. Bueno, chicos, cuídense mucho. Chao, chao. Mando la diapositiva a su WhatsApp, ¿ya?